Bueno, hermanos, buenas noches. Inicio con la prédica de hoy y hasta ahora empiezo a grabar porque no quiero que ni el video ni el audio salga a mi canal, porque no es la intención, bajo ninguna circunstancia, hablar del predicador que se acaba de disculpar con la congregación o con todas las personas que le sigan. De hecho, no menciono el nombre, creo que es suficientemente conocido. Esto fue el 1 de abril y cuando yo escuché eso en la mañana, hoy en la mañana, solamente obedecí la voz del Espíritu de traérselo a ustedes y ahora van a entender. Volveremos a donde este predicador a hablar de las circunstancias, más no de él. Un predicador con el cual pues doctrinalmente no coincido en algunas cosas, pero eso no es un asunto que nos separe de la hermandad de la iglesia, porque ningún predicador va a estar al 100% con otros predicadores. Esto es un asunto única y exclusivamente del Espíritu Santo. Vamos a orar y no olviden la imagen que están viendo y no olviden la declaración de disculpa y de perdón que el predicador acaba de decir. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por esta noche, te damos gracias por la forma en que nos enseñas. Te damos gracias, Señor, por las circunstancias y porque cómo te acercas a nosotros, Señor, a través del Espíritu, Señor, a través de tu Espíritu, y nos hablas a nuestros corazones. Esta noche, Señor, una vez más, te ruego que dirijas mi mente, mis pensamientos, Señor, mis palabras. Que me ayudes, Señor, a tener una buena dirección y una buena dicción en medio del ruido, los distractores, Señor, para poder, Señor, estar concentrado en lo que tú quieres que diga. En el nombre de Jesús te doy gracias y pido por mis hermanos para que también ellos puedan tener concentración y, o bien, dejen de lado cualquier sonido, circunstancia que esté en nuestro alrededor. En el nombre tuyo, Señor Jesucristo, te ruego y te pido esto. Amén. Hermanos, cuando el Señor pone en mi mente el título de la prédica de hoy, Los valientes de David, primero me preguntaba acerca del concepto de ser valiente. ¿Qué consideramos nosotros que es ser valiente? La RAE, la Real Academia Española, dice que ser valiente es lo siguiente: que actúa con valor, determinación ante situaciones arriesgadas y difíciles. Es tener coraje de superar, afrontar esa situación de la vida donde nos ofrece a nosotros que hemos elegido alternativas para poder luchar contra todas esas dificultades. Para muchos, ser valiente es atropellar a otras personas. Para muchos, ser valiente es llegar y decir que son sinceros, aun cuando son groseros. Para muchos es jactarse de que pudieron ganar un argumento. Para muchos es considerar que ganaron una batalla. Eso para algunos es valiente. La palabra en hebreo para valiente, que es el texto que vamos a usar en 2 Samuel 23:8, es gibor. La palabra hebrea gibor describe a varones de guerra, a soldados. Y hoy vamos a hablar justamente de los varones de guerra o los valientes de David. Esta prédica, mis hermanos y mis hermanas, aunque ustedes vienen acá y sé que vienen por la enseñanza, por aprender de Dios, por tener también un poquito más de conocimiento y también aumentar la sabiduría, esta prédica no va dirigida a ustedes, aunque la van a aprovechar. Y si alguien la atesora, pues bendito Dios, que también es para de los que están aquí presentes. Pero esta prédica es para usted, el que me está escuchando por el canal, el que está en su casa, el que está en su oficina, el que está en su cuarto, el que está en su sala. Es para usted. Para usted que no está aquí. Para usted que está metido en su casa y no sale y ha decidido desafiar a Dios haciendo su propia
doctrina, haciendo su propia apreciación de lo que es la palabra, a usted que cree que todo está perdido y a usted que cree que de aquí para adelante ya no hay nada más que hacer. Es un llamado a usted que está escuchándome en su casa a decirle: levántese, esfuércese y sea valiente. Es hora de salir de la cueva. Es hora de salir del claustro. Es hora de salir del autorretiro. A usted es al que estoy llamando. A usted es al que le estoy diciendo: preste atención a partir de este momento, de todo lo que va a escuchar. Con eso en mente vamos a ir a 2 de Samuel, capítulo 23, 8 al 13, y vamos a leer lo siguiente. Mientras yo predico, ustedes, mis hermanos y mis hermanas que están presentes aquí, manténganse en oración para que el Espíritu trabaje en las personas que van a estar escuchando esto en su debido momento. Porque la palabra de Dios trabaja a tiempo y a destiempo. La palabra dice así en el verso 8 de 2 de Samuel 23. Estos son los nombres de los valientes, los Gibor, que tuvo David: Josef, Basebet, el Tacmonita, principal de los capitanes. Este era Adino, el Esnita. Adino es una persona que empuña la espada, que la sostiene. Eso es un Adino. Que mató a 800 hombres en una ocasión. Después de este, no olviden el primero, Josef. Después de este, Eleazar, hijo de Dodo, Ahoinita, uno de los 3 valientes que estaban con David cuando desafiaron a los filisteos que habían reunido allí para la batalla. Y se habían alejado los hombres de Israel. Uno de los 3 valientes. Este es el segundo que estamos mencionando. ¿Se acuerdan de la imagen? No la pierden. Donde va el soldado en la bicicleta con 3 atrás. Esos 3 es de los que vamos a hablar. Y luego mencionaremos al soldado que va llevando. Es una forma figurada para que podamos tener nuestra mente concentrada. Los que estaban con David cuando desafiaron a los filisteos que se habían reunido allí para la batalla y se habían alejado los hombres de Israel. Este se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y quedó pegada en su espada. Fue tanto lo que luchó, que la mano se entumió tanto que ya no la podía abrir por la posición que tenía ella al sostener la espada. Aquel día Jehová dio una gran victoria y se volvió el pueblo en pos de él tan solo para recoger el botín. Después de este fue Sama, tercer valiente. Y este Sama vamos a desarrollarlo un poquito más dentro de unos minutos. Así que no olviden este nombre. Sama, hijo de Agé, Ararita. Los filisteos se habían reunido en Lejí, donde había un pequeño terreno lleno de lentejas. Y el pueblo había huido de delante de los filisteos. Él, en referencia a Sama, entonces se paró en medio de aquel terreno, preste atención, se paró en medio de aquel terreno y lo defendió. Y mató a los filisteos y Jehová dio una gran victoria. Y 3 de los 30 jefes descendieron y vinieron en el tiempo de que la siega a David en la cueva de Adulam. Y el campamento de los filisteos estaba en el valle de Refaim. David entonces estaba en el lugar fuerte y había en Belén una guarnición de los filisteos. Y David dijo con vehemencia: ¿quién me diera de beber agua del pozo de Belén que está junto a la puerta? Entonces los 3 valientes, los que acabo de mencionar, irrumpieron por el campamento de los filisteos, solitos los 3, y sacaron agua del pozo de Belén que estaba junto a la puerta, y tomaron y la trajeron a David. David tenía sed y ellos arriesgaron su vida para salir dentro del campamento filisteo hasta donde estaba el pozo en Belén y traerle agua a David porque su rey tenía sed.
Mas él no quiso beber, o sea, David, sino que la derramó para Jehová, diciendo: tomó el agua que estos tres valientes trajeron, y en lugar de tomársela, la derrama, la bota, y se la entrega a Dios, derramándola en el suelo. Lejos sea de mí, oh Jehová, que yo haga esto, dice. ¿He de beber yo la sangre de los varones que fueron con peligro de su vida? Ellos no murieron, pero él dice: ¿cómo van a ir a arriesgarse, a arriesgar sus vidas para darme de beber, y yo muy tranquilamente me voy a tomar esto? No, esto no lo puedo hacer, aunque lo hayan traído, aunque ellos me estén honrando, aunque estén arriesgando su vida por mí. No, ese sacrificio, esa oferta, esa valentía que ellos tomaron es para ti, Señor. Eres para ti, oh Jehová, no para mí. Eso no es para honrarme a mí, es para honrarte a ti. Entonces él redirigió la honra a quien honra merece. Y no quiso beberla. Los tres valientes hicieron esto. Mis hermanos y mis hermanas, ustedes siguen leyendo el texto y se va a encontrar el desarrollo de 30 hombres más dentro de lo que se consideran también grupo de valientes de David. Pero hay tres en particular en los cuales el texto se concentra como los tres valientes. Son estos tres hombres de los que voy a hablar hoy, y en particular de Sama, uno de ellos. Podríamos hablar mucho y durante muchas horas de todos los 37 que habían ahí. Y podríamos hablar mucho incluso de cada uno de esos tres. Pero mi hermano y mi hermana, vamos a concentrarnos en uno para que saquemos la riqueza del texto. Estos valientes no eran nada sin David, ni David era nada sin sus valientes. Sobre estos valientes se fundó, se levantó todo lo que fue la defensa del reino naciente de David. Un reino que Dios le había entregado a él, un reino que Dios le había establecido a él, un reino que Dios le dio en lugar de Saúl. David corrió, huyó por 13 años, mientras Saúl lo perseguía para eliminarlo. David huía no por miedo a Saúl, sino al contrario por no matar a Saúl, porque él sabía que la honra es de Dios. Dios había ungido a Saúl y David no quería matar al ungido que Dios había dado a su pueblo. David sabía y entendía que los propósitos de Dios son perfectos. David sabía y entendía que el hombre no puede cambiar el destino. David sabía y entendía que la voluntad del hombre no está por encima de la voluntad de Dios, que ni Saúl ni todo su ejército le podía quitar lo que Dios le había prometido. Porque cuando Dios hace una promesa, Dios la lleva a su término. Dios la cumple. Pero estos hombres valientes, aunque escuchamos que son valientes, no necesariamente empezaron como valientes. Muchos de ellos fueron hombres angustiados, endeudados, inconformes, que siguieron a David hasta la cueva de Adulam, la que acabamos de mencionar. En 1 Samuel 22, en el verso 1 y 2 dice así: yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Y se juntaron con él todos los, préstele atención, afligidos, todo el que estaba endeudado, todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos. ¿Quién? David fue hecho jefe de ellos. Y tuvo consigo como 400 hombres. Dentro de estos 400 hombres están los valientes que acabo de mencionar. Estas personas se acercaron a David, estos hombres se acercaron a David cuando David tenía su fortuna en el punto más bajo. Cuando David estaba siendo perseguido. Cuando David era considerado un rebelde, un proscrito, ellos permanecieron fiel con David toda su vida. Así que mis hermanos y mis hermanas,
La bienaventuranza para estos hombres está en haber seguido la causa en las peores situaciones. Porque la verdadera gloria que David estaba exaltando es la gloria de Dios. La gloria de conocer y entender que lo que Dios dice se va a cumplir aún cuando todas las circunstancias no digan lo contrario. Aun cuando todas las circunstancias nos digan que estamos acabados. Aun cuando todas las circunstancias digan que ya no hay nada que hacer. Cuando Dios dice que Él es el que puede hacer todo posible, es porque Él puede hacer todo posible. A nosotros no nos queda cuestionar a Dios ni evaluar cómo Dios va a hacer las cosas, sino tener fe de lo que Él va a hacer conforme a su voluntad y va a hacerlo según lo que Él ha declarado, según su propósito. Y es ahí donde entendemos que a los que aman a Dios todo les ayuda para bien, porque es a los que conforme a su propósito han sido llamados. Estos valientes de David están con David y David sabe que hay un propósito para él de un reino que Dios estableció y le dijo un reino establecido para siempre. Así que mi hermano y mi hermana, nosotros podemos ver las cosas oscuras, nosotros podemos ver todo dificultoso, podemos ver las cosas y no las podemos entender. Y Dios dice, tengan fe, crean. Nosotros, mis hermanos y mis hermanas, somos tan insensatos que queremos enseñarle a Dios y, como decía nuestro hermano René, hasta enojarnos con Dios y hasta desafiar a Dios. Como una pequeña hormiga que luchara contra un inmenso elefante, y el inmenso elefante pone la pata así, ve a la hormiga y no la pisa solo porque no quiere. Y la hormiga levanta las manitas y sostiene la pata según ella y piensa que puede hacer algo con ese enorme elefante. Así somos los insensatos, así somos las personas que creemos que podemos decirle a Dios cómo hacer las cosas y reclamarle a Dios. Sosteniendo con nuestras manos el poder de Dios, según nosotros, cuando Dios dice, oye Israel, dice, ustedes no han sido destruidos porque yo Jehová no cambio. Porque la misericordia de Dios nos alcanza aún en medio de nuestra rebeldía. Estos valientes estaban en la cueva de Adulán. Esta cueva le vamos a llamar la cueva de la vergüenza, el refugio de los perdidos, la cueva de los derrotados, el claustro de las personas que ya no quieren levantar la cara y creen que todo está perdido. Esa va a ser la cueva de Adulán porque ahí estaba David y ahí estaban todas esas personas que la Biblia les llama los valientes de David, pero eran personas que estaban huyendo porque estaban avergonzados de lo que eran y de lo que hacían y de lo que habían hecho. Nosotros, y le hablo a usted que está en su casa, hacemos exactamente lo mismo. Nos metemos en una cueva, aún en nuestra casa. Nos metemos en un lugar donde nosotros creemos que nos estamos protegiendo y nos estamos solamente deteriorando, nos estamos consumiendo, nos estamos secando. Porque Dios nos hizo seres relacionales, porque Dios nos hizo seres para adorarle, y a tales adoradores Dios busca que le adoren. No nacimos para estar metidos en una cueva como la cueva de Adulán. La cueva de Adulán es solo y exclusivamente un lugar de refugio temporal que el enemigo presenta para engañarnos y creer que estamos seguros. Hay tres cosas que llevan a una persona a detenerse en la vida y a estancarse en una cueva. Tres cosas que vienen a nuestras vidas y nos someten, nos anclan y no nos dejan funcionar. La primera son las injusticias. David estaba siendo perseguido injustamente porque le acusaban de querer dar un golpe de estado, le acusaban de querer apropiarse del reino. Sin embargo, David no se detuvo, continuó luchando y aún no mató a su enemigo porque dijo que le dejaba la causa al que juzga justamente.
David, en lugar de desquitarse, él sabía que Dios, si le había prometido algo, la venganza estaba en las manos de Dios, y cualquier cosa que se hiciera era Dios el que la podía hacer bien. Él iba a entorpecer cualquier cosa si tomaba su decisión y que iba en contra del propósito de Dios. ¿Qué hizo David? Buscó refugio en Dios. Avanzaba sin pensar en la persecución. Esperaba el momento en que Dios le diera lo que le prometió. David sabía esperar. Por eso Dios le llama a un hombre conforme a mi corazón, porque es un hombre que confiaba en el corazón de Dios. Un hombre imperfecto, un hombre que cometió muchos pecados, un hombre lleno de errores, pero sabía que Dios iba a cumplir. Y este es el hombre que estaba con esos montón de truanes y pillos en ese momento, dentro de una cueva de la vergüenza, dentro de una cueva donde todos huían de la sociedad, una cueva donde pensaban que ahí tenían que estar para no tener que enfrentar la vida tal y cual Dios la había propuesto. El segundo punto donde nosotros quedamos estancados es en el desierto. El desierto es el momento de prueba donde tenemos que luchar nosotros para fortalecer nuestro carácter. El cristiano, cuando camina en la tierra, lo único que observa es lo que está en la tierra. El cristiano, cuando camina en la tierra, no ve más allá de la muerte. No ve la posibilidad y la necesidad de estar delante de Dios, rindiendo cuentas hoy, mañana y siempre. El cristiano, por lo normal, cuando se estanca en las pruebas, cuando se estanca en las aflicciones, lo único que hace es olvidarse de realmente lo que Dios ha diseñado para su vida. Y cuando le hablo del cristiano, no le hablo de todo cristiano, le hablo del cristiano que se estanca, que se mete en la cueva. A usted le estoy hablando, al que está en la casa, al que está en el cuarto, al que está en la sala, al que decidió conectar esta enseñanza, decidió conectar este audio. Levántese, es tiempo de salir de la cueva. Levántese, es tiempo de dar la cara. Levántese, es tiempo de pasar de ser un avergonzado a ser un valiente. Y no un valiente de David, sino un valiente de Jesucristo. Porque todos conocemos que Jesucristo es en David visto, en la figura de David, no porque David sea Jesús, sino porque nos enseña la Biblia muchas cosas en la conducta que él tuvo durante toda su vida. Los salmos, cada uno de esos cantos, la vida propia de David nos enseña y refleja muchas de las cosas que nuestro Señor iba a hacer. Con el fin de que en medio del desierto, en lugar de estancarnos, en medio del desierto, nuestro corazón cambie para trabajar en lo que Dios nos ha preparado. Y el tercer punto donde nosotros estamos estancados es en lo que acabo de mencionar, en la cueva. Refugio de aparente persecución y muy mal obrada lucha. Porque no es en la cueva donde se lucha de frente del enemigo. Cuando la muerte, cuando el temor nos acecha a nosotros, la cueva solo parece ser un lugar de confort. Parece y solo parece un lugar de resguardo, pero en realidad lo único que está haciendo es estancándonos, privándonos de avanzar. La cueva más bien es el lugar donde el enemigo nos acorrala, donde nos dice no salgan porque van a morir. Y en la cueva morimos y nos secamos día a día. Necesitamos salir de la cueva. Ahí estaban en esa cueva los famosos valientes de David. Pero no se quedaron en la cueva. Así que regreso a Sama. Y voy a hablar un poco de Sama y del contexto en que se dieron las cosas. Vienen los filisteos a robarle a Sama todo lo que había sembrado, unas lentejas. Cuando las lentejas estaban ya un poquito grandecitas, las matitas estaban un poquito grandecitas. No los atacaron cuando estaban sembradas, ni los atacaron cuando la cosecha estaba ya desarrollada. Ahora imaginémonos esto. Por favor, viajen conmigo hasta ese lugar. Imaginémonos que estamos en ese campo, en medio de las leguminosas, y la
los tiempos son difíciles. Son tiempos de guerra. Los filisteos están atacando. Hacer el trabajo de arar, de sembrar la semilla, de cuidarla, de cultivarla es muy difícil en tiempos de guerra. Cuidar, mi hermano y mi hermana, nuestra espiritualidad, nuestra santidad en tiempos de guerra es difícil, no es fácil. Incluso hoy estamos experimentando un calor intenso, un ruido exagerado afuera, y concentrarnos no es fácil. Por lo tanto, el Espíritu Santo trabaja en medio de nosotros en este momento para que usted sea capturado y yo sea capturado y podamos ver el mensaje de Dios en medio de las circunstancias. Este hombre Sama estaba en esa situación en medio del campo de las leguminosas. Sama, preocupado por su familia, por el sustento de su familia, le ocurre esto donde vienen los filisteos a atacar. Y si usted se fija bien, ¿dónde está parado Sama? Está en el medio del campo. No se escondió en ningún lado, no se metió en una orilla, sino que en medio del campo empieza a luchar cuando lo atacaban. Interesantemente, atacan cuando ya la matita estaba un poquitico más grande, no cuando la estaba sembrando ni cuando la estaba cosechando. ¿Por qué? Porque justamente esta es la forma en que Satanás ataca. Satanás ataca no cuando comienzas a sembrar, no cuando estás iniciando, porque en ese momento todavía estás aprendiendo. Estás con un fuego en el corazón. El Señor dice que la palabra llega y nos emociona, nos causa demasiado gozo y no tenemos ningún tiempo para descuidarnos, porque estamos concentrados en que queremos ser de todo y aprender de todo. Queremos llegar a la iglesia lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo y ojalá que se invente otro día. Mañana, tarde y noche. Queremos estar en todos los discipulados, queremos leer de todo, pero somos una semilla chiquita que Satanás la ve y dice, no, en cualquier momento los voy a desanimar, todavía no. Voy a dejarlos solamente que se envuelvan en lo que quieren hacer y en un momento determinado los voy a atacar. Pero no los ataca cuando tienen fruto porque ya están muy fuertes. Y cuando están muy fuertes es muy difícil que Satanás venga y engañe a los escogidos. Hará lo posible, pero dice la palabra de Dios que intentará engañar, si es posible, aún a los escogidos. Pero no los va a engañar. Está Satanás atacando en el proceso de en medio, donde no está ni muy maduro, ni donde está muy tiernito. Así los filisteos llegaron y atacaron. Los filisteos simbolizan a Satanás como enemigo y vemos a Sama en medio de toda la siembra, defendiendo la siembra. Así funciona Jesús. Jesús está en medio de nosotros, defendiéndonos a nosotros. Fue lo que le dijo él a Josué. Mira que te mando, que te esfuerces y seas ¿qué? Muy valiente. Mi hermano y mi hermana, si bien es cierto que estoy hablándole a los que están en casa, ¿quiénes de los que están aquí quieren decir, yo quiero ser muy valiente? Yo quiero esforzarme, yo quiero salir adelante, yo quiero hacer lo que Dios puso como propósito en mi vida, aun cuando todavía no lo entiendo. Pero yo quiero servir al Señor hasta el fin de mis días. Cuando Sama hace esto, ¿qué es lo que hace el pueblo? Según el texto, sale corriendo despavorido, sale con miedo, no tuvieron ningún valor para defender lo que era suyo de mano de los filisteos. Sama se paró y él solito defendió todo. Como la figura que están viendo. Tenemos un soldado que va en una bicicleta y tiene a 3 valientes, tiene a 3 soldados encima y él es el que va dirigiendo toda la batalla. David dirigía a sus valientes. Jesús nos dirige a usted y a mí. ¿Qué nos lleva a nosotros a correr? ¿Qué nos lleva a nosotros a huir? ¿Qué nos lleva a nosotros al claustro? ¿Qué nos lleva a alejarnos nosotros de realmente el propósito divino de Dios por el cual nos llamó? Sama no corrió, lo enfrentó, defendió tanto el trabajo que había hecho sin quejarse, actuó con una decisión rápida y acertada.
¿De dónde salieron los valientes de David? De una cueva donde estaban ellos avergonzados. La cueva, como les dije, es el lugar de la vergüenza, es el lugar de la culpa. Jesús vino y murió haciendo 5 sacrificios. O mejor dicho, en un solo sacrificio involucraba 5 ofrendas. Las tres primeras ofrendas eran por la persona de Cristo, por su majestad, por la reconciliación. Estas ofrendas se conocen como ofrendas de olor agradable. Son el sacrificio del Dios por su obra, la obra que iba a hacer sobre nosotros. Pero la obra que Jesús iba a hacer sobre nosotros iba a producir algo: culpa, vergüenza. Porque una vez que nosotros viéramos la majestad de lo que Él hizo y nos diéramos cuenta de que somos polvo, somos la hormiga debajo de la pata del elefante, somos un niño gritándole a un hombre de 2 metros de estatura, estoy hablando de forma figurada, cosas irrisorias, retando y desafiando a Dios, diciéndoles que usted hizo esto, usted hizo aquello, de una manera no solo irresponsable, sino que insensata, sin ser agradecidos que Dios conoce y sabe y entiende todo lo que nosotros no entendemos. Hablaba, dice Job, de cosas que no entendía. Por cuanto, y por esto me arrodillo, dice, y me arrepiento. Porque Job reclamaba y reclamaba a Dios por todo lo que le estaba pasando, como lo decía nuestro hermano. Pero Job no tenía todo el escenario. Aunque nosotros, mi hermano y mi hermana, nosotros sí tenemos el escenario, porque tenemos cómo comenzó esto, cómo se desarrolla esto y cómo termina esto. Desde el principio hasta el final. Y ahí es donde nosotros tenemos que empezar a saber y tenemos que rogarle a Dios y suplicarle que nos dé a nosotros la fortaleza para salir de la cueva. Pero tengo que dar el primer paso, tengo que decidir levantarme, tengo que decidir llegar a los pies del Señor y decirle: Señor, necesito salir de esa cueva. ¿Quién te metió en esa cueva? Porque los 2 sacrificios que siguen de los 5 son la culpa y el pecado. El pecado nos produce culpa y no logramos determinar, no logramos observar, no logramos apreciar la obra de salvación. Porque el pecado lo arrastra. Entonces el Señor dice: yo muero por tu pecado, te resucito y muero por la culpa que te produce ese pecado. Para que usted se levante, para que no tenga culpa, para que salga de esa cueva. Para que usted regrese al camino. Para que se levante como los valientes. Y ya no sea un hombre o una mujer metido en una cueva, sino que sea un hombre y una mujer levantados por Cristo y puestos de nuevo en el sendero. En Mateo capítulo 11 dice así, verso 25. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Lo que Dios está diciendo, mi hermano y mi hermana, a través del Espíritu Santo en la escritura de Mateo, es que los sabios del momento no entendían, pero en las palabras de Jesucristo el Señor le revelaba a los no religiosos, a las personas que justamente estaban en ese momento considerados como menos, publicanos, prostitutas, ladrones, asesinos, sicarios, escoria de la sociedad. Todas esas personas estaban escuchando al Señor y muchas de esas personas le estaban entendiendo. Entonces el Señor dice: te alabo, Padre. Te alabo, Padre del cielo, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, dice, porque así te agradó. ¿Quién de los que están aquí están entendiendo el mensaje esta noche? Porque a Dios le agradó. Y si usted está en la casa y me está escuchando y Dios le guió a escuchar este mensaje, mi hermano y mi hermana, si lo está entendiendo y el Espíritu está trabajando en su corazón igual que nosotros acá,
es porque a Dios le está agradando. Es porque Dios lo está haciendo. Es porque Dios está llamando. ¿Qué te metió en esa cueva? ¿Alguien que te traicionó? ¿Qué te metió en esa cueva? ¿Las circunstancias? ¿Qué te metió en esa cueva? ¿Perdiste el trabajo? ¿Qué te metió en esa cueva? ¿Malas decisiones? ¿Qué te tiene atrapado? ¿Qué te tiene atrapada dentro de la cueva de Adulán y te hace sentir vergüenza y te hace ver como escoria de la sociedad o te culpas de lo que está pasando? El Señor dice, yo llevé tu pecado y yo llevé tu culpa. Levántese. Es hora de levantar la cabeza. Es hora de erguirnos y es hora de reconocer quién es el que conduce. Es hora de reconocer quién tiene el control. Es hora de reconocer y poner en las manos de Él todo nuestro ser. Es hora de volver a la vida. Es hora de levantarnos. Todas estas cosas, dice el Señor, verso 27, me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, a quien Él se lo quiera revelar. A quien el Hijo lo quiera revelar. ¿Quién de ustedes reconoce al Hijo y al Espíritu Santo esta noche en medio de nosotros? Es porque a Dios le place revelarlo. Es porque Dios nos los está revelando. Es porque Dios nos está hablando. Es hora de levantarse, mi hermano y mi hermana, y levantarse y salir de la cueva. ¿Decisiones malas hemos tenido? Sí. ¿Hemos sido irresponsables? Sí. ¿Hemos escogido mal? Sí. ¿Hemos actuado a expensas de nuestras emociones? ¿Hemos actuado a expensas de nuestro razonamiento? Sí. Pero el Señor dice, no se queden ahí. Vengan a mí. Verso 28. Vengan a mí los que están cansados y cargados, y yo los haré descansar. Lleven mi yugo sobre vosotros y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Mi hermano y mi hermana, hoy iniciamos con un video, el cual no voy a poner. Hoy iniciamos con un predicador pidiendo perdón. Un hombre de más de 40 décadas de reconocimiento, de ser una persona de fe, un hombre de Dios, un hombre que creo que todo lo hemos escuchado, indiferentemente si coincidimos total o parcialmente en su doctrina, es un hombre que quiere agradar a Dios. Se equivocó. Dijo algo que debía de haberse cumplido y no se cumplió. Y él dice, porque fui apresurado, porque no hice bien el estudio. Perdón a todos, me humillo delante de todos. Y mi hermano y mi hermana, por eso puse el video. Porque no es para acusarlo, no es para señalarlo, sino más bien para reconocer la valentía de ese hombre. Porque fue valiente y dijo, me equivoqué. Y los valientes decimos, nos equivocamos. Pero no nos quedamos en la cueva. Él pudo haberse quedado en la cueva, él pudo haberse quedado ahí, pudo haberse retirado o pudo haberse hecho el loco de lo que había dicho y dijo, dije esto y estuvo mal. Nos equivocamos en muchas áreas, mis hermanos. Nos equivocamos con las personas. Le damos el corazón a una persona y entregamos nuestra amistad a una persona que nos traiciona y terminamos heridos. Pero no fue culpa de esa persona. Aunque esa persona nos hirió, no es culpa de ella, es culpa nuestra porque confiamos en un ser humano en lugar de confiar en Dios. Cuando hacemos mal nuestra administración de las finanzas, no es culpa de las circunstancias, es culpa de nuestras malas decisiones. Nosotros nos equivocamos.
Cuando nosotros venimos y escogemos para casarnos, no es culpa de Dios, soy yo el que escogió. Es usted la que escogió. Por lo tanto, dejemos de culpar a Dios dentro de lo que nosotros escogemos. Los valientes de David escogieron entrar en la cueva para estar con David. Nuestro Señor escogió venir a nosotros para estar con nosotros en la cueva. Nuestro Señor dejó su trono grande y sublime, su trono de majestad, donde Él es Dios y donde ningún mal le podía acechar. Dejó eso, se vació, vino a la tierra para estar con nosotros, para decirnos, vengan, salgan de la cueva. Yo les extiendo la mano y yo los voy a sacar. Pero tenemos nosotros la parte que nos toca y es tener fe y creer. No todo está perdido, mi hermano y mi hermana. Hay consecuencias de nuestras decisiones. Pero en Cristo, mi hermano y mi hermana, podemos pasar de la vergüenza y de la culpa a ser valientes de Jesucristo. Pero la valentía no consiste simplemente en creer que tenemos la razón. La valentía consiste, como lo hizo el predicador, en decir, me equivoqué, Señor, ahora quiero que dirijas mis pasos para no volverme a equivocar. La valentía está en saber que yo soy la oveja y el Señor es el pastor y es el Señor quien debe de cuidar y puede cuidar de mí. La valentía está en caminar de frente, viendo de frente y no ver para atrás. La valentía está en salir de la cueva de Adulán para entrar al palacio del rey. David no gobernó en las cuevas de Adulán. David gobernó en palacios en los cuales Dios había establecido para él. Pero usted y yo necesitamos tomar una decisión. Y usted que está en casa, al que le estoy diciendo, este es el llamado. Esto es lo que Jesús está diciendo. Vengan a mí los que están cansados y cargados y yo los haré descansar. Estamos en lo que estamos por nuestras decisiones. Estamos en lo que estamos no porque Dios nos mandó a hacer eso, sino porque usted y yo decidimos caminar al lado contrario de Dios. Dios no tiene la culpa. El único culpable soy yo. Pero aún en medio de esa culpa, Él que no tiene la culpa, en su misericordia dice, aquí estoy yo. Extiende su mano y dice, salgan conmigo. Y yo los guiaré a pastos verdes, a aguas de refugio. Pero tenemos que levantarnos. Tenemos que levantar la cabeza. Desafiar a Dios, acusar a Dios, reclamarle a Dios, es una hormiga sosteniendo la pata de un elefante que no lo quiere estripar. Que si el elefante quiere, hace y pone la pata y lo destruye. Oye, Israel, no habéis sido destruidos porque yo, Jehová, no cambio. Porque su misericordia, mi hermano y mi hermana, es para siempre. Y si usted me está escuchando aquí, y usted me está escuchando en su casa, y está teniendo el llamado del Espíritu Santo a que reaccione, a que salga de esa cueva, mi hermano y mi hermana, es misericordia. Es misericordia de Dios que la muerte no nos alcance a nosotros en el claustro, que la muerte no nos alcance alejados de Cristo, que la muerte nos alcance a nosotros sirviendo, adorando y alabando al Creador, que siempre es fiel, siempre ha sido fiel y siempre será fiel por la eternidad, porque Él es fiel a pesar de nosotros. No importa el ruido que se oiga afuera, no importa las bombas que exploten, no importa lo que diga la gente, en nuestro interior y en nosotros vive el espíritu de vida. Y el poder que operó en Cristo para resucitarlo de la muerte opera en nosotros para salvación. Solo tenemos que tomarlo, solo tenemos que creerle y solo tenemos que rendirnos delante de Él y decir, sí, me equivoqué, me estoy equivocando, perdón, Señor. ¿Y sabe qué va a hacer Dios? ¿Sabe qué va a hacer el elefante con la hormiga? No la va a estripar, la va a subir sobre su lomo
y se la va a llevar a un puerto seguro, a un lugar donde nadie la pueda destruir, a un lugar donde nadie la pueda acabar. Si usted en esta noche Dios le habló a su corazón, si usted en esta noche Dios está ministrando su corazón, tanto aquí como en casa, mi hermano y mi hermana, los que están aquí, al que quiere decir a Dios de una manera franca, de una manera sincera, de una manera directa, decirle: Señor, perdón, ayúdame, Señor, porque sí quiero dar el primer paso. Quiero retomar lo que he dejado. No tiene que decirme nada, no tiene que decírmelo a mí. Dios conoce su corazón. Pero ahí donde está, mientras yo estoy orando, el que desea decirle: Señor, dame la fuerza, ayúdame a ser valiente, porque yo lo que voy a hacer es dar mi primer paso. Y mi primer paso es renunciar a mí, pedirte perdón por desafiarte, y me entrego a ti para confiar en ti, para poder caminar el resto del camino, que no sé cuánto es, porque mi hermano, usted puede tener 15 años, puede tener 20 años, y el resto del camino puede ser una semana. El resto del camino no lo defino yo, lo define Dios. Y la palabra de Dios dice: acuérdate, joven, en los días de tu juventud, antes de que vengan los malos tiempos, los tiempos en los cuales ya no habrá contentamiento. Entonces, mientras hay vida, mientras se respira, hay tiempo para poder nosotros reconciliarnos con Dios, porque Dios ya se reconcilió con nosotros por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Nos compró, pagó por nosotros. Solo tenemos que darle las gracias por eso, recibirlo, atesorarlo y esperar, mi hermano y mi hermana, en gratitud, sin quejarnos. Porque Dios no nos manda a quejarnos. Dios nos manda como Sama a pelear en medio del campo. Ya no somos una matita chiquita, nos falta por madurar, pero cuidemos lo que Dios nos ha dado hasta el día de hoy. Dios nos ha dado un corazón salvado y justificado, ha dado familia a la cual nosotros tenemos que testificar. Y mi hermano y mi hermana, lo más importante, Dios nos dio a nosotros la gracia que no merecemos, la misericordia que no merecemos, en lugar de bajar el elefante la pata con el juicio que sí merecemos.